Academia. Ya está con nosotros el doctor Héctor Ibarra Rueda, a quien le agradezco mucho que nos haya dado este tiempo, nos está dando el tiempo en su agenda. Mi estimado Héctor, estoy aquí con Claudia Pérez Torres y te damos la bienvenida en esta charla, entrevista que nos vas a dar para hablarnos acerca de temas internacionales y temas locales. Pues aquí estás en tu tierra, Héctor, y te saludamos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Arturo, Claudia, muy honrado de estar con ustedes y también muchas gracias a tu auditorio por permitirme estar con ustedes. Pues adelante, Héctor, tienes el uso de los micrófonos. Bueno, ayer comentábamos que algunos posibles temas para abordar el día de hoy, pues no sé, ver un tanto en el ámbito local el tema. Bueno, ayer me comentabas, Arturo, que pues esta irrupción de tanto partido político, ¿no? Para estas Así es. elecciones locales, bueno, a nivel federal, en el estado de Morelos tendremos dos elecciones, la elección federal y la elección del estado. En la elección federal se elegirán diputados federales y en la elección del estado se elegirán presidencias municipales, la composición de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos del estado y también del Congreso local. Y para las elecciones federales tendremos la participación de 8 partidos políticos y para las estatales nada más y nada menos tendremos 22 partidos políticos. Y eso es la inquietud que comentábamos para el día de hoy, que bueno, es la mayor cantidad de partidos políticos que tendremos para una elección en el estado, 22 partidos, y bueno, la reflexión viene a cuento a qué se debe tanta emergencia de partidos políticos locales. Bueno, esto se debe a que en la anterior reforma electoral que se dio entre los años, en el 2014 para regir a partir de las elecciones siguientes, se determinó que el umbral para registrar nuevos partidos políticos es solamente del 0.26% del padrón electoral. Entonces eso nos permite que haya muchísimos partidos políticos, ¿no? En un estado como Morelos pequeño, pues cumplir con esa cuota del 0.26% del padrón electoral, pues es relativamente fácil. Si nosotros dividiéramos el 100% del padrón electoral entre el 0.26, pues nos da que podríamos incluso, bueno, por lo menos matemáticamente, crear incluso hasta 384 partidos políticos. Bueno, evidentemente ese sería en el escenario extremo. Aquí viene El una tema consideración, aquí, Héctor. Es sí, más fácil crear un partido político que ser candidato independiente. claro, 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 sí, los requisitos son mucho más flexibles para generar un partido político. De hecho, la legislación está diseñada, o sea, esto no es casual. Los partidos políticos generan las normas, las reglas del juego, y ellos mismos pues establecieron reglas del juego definidas para favorecerse, ¿no? Y ellos prefieren la creación de partidos políticos a la de candidaturas independientes, que bueno, por un lado esto pudiera tener un mérito de que podrías tener una mayor institucionalización de la vida política a través de un partido, ¿no? Que genere una plataforma, que genere identidad, que tenga sus propios militantes, etcétera, ¿no? A diferencia de un candidato independiente que puede ser una fórmula más volátil. Incluso tenemos el caso por ejemplo, de Jalisco, de este personaje Pedro Kumamoto, que él a partir de una candidatura independiente, bueno, fue diputado local, luego intentó ser senador, ya no pudo pasar para ser senador. Entonces ellos, su grupo que creó, está también participando con la creación de un nuevo partido político local en Jalisco, ¿no? Es decir, la idea es esa, es que haya más partidos más que candidaturas independientes. Pero aquí lo interesante de este tema es que el asunto no es en crear partidos políticos, sino que estos se sostengan, porque el requisito para sostener un partido político es que en las elecciones que van a venir logren al menos el 3% de la votación total emitida válida, ¿no? Entonces ese ya es otro umbral, es decir, el requisito aumenta como pues más de 10 veces. No es lo mismo tener el 0.26%
de afiliados al partido, que logres que el 3% del electorado vaya y vote por ti. Entonces, lo que seguramente veremos es que de estos 22 partidos, muchos de ellos, pues probablemente van a desaparecer, ¿no? Pero sí va a ser muy interesante ver que la boleta electoral, pues va a aparecer como si fuera pues una tablilla para jugar lotería mexicana o bingo, ¿no? Va a aparecer un cartel de la lucha libre. Exactamente. Sí, va a aparecer un cartel, exactamente, un cartel de lucha libre o de bingo. Pero aquí lo interesante es cómo nosotros apreciamos el electorado frente a tantas opciones políticas. Si pensamos que el electorado es un electorado poco informado, poco consciente, pues entonces ellos probablemente van a decidir como si fuera una lotería, ¿no? Fíjate que tienes mucha razón, Héctor. Me quedé pensando en esto que acabas de decir. Una lotería porque, como ya se aprobó, van a venir sus nombres y sus alias. Claro, exactamente. Entonces sí va a aparecer una lotería. Claro, exactamente. Si pensamos que el electorado funciona así, pero si pensamos que el electorado es más consciente, más racional, probablemente el hecho de que haya tanto nombre, tantos logos, quizás no lo confunda tanto. Quizás el electorado más consciente ya tenga prevista su voto y diga, bueno, yo voy a votar por el partido X, ¿no? Y yo lo voy a encontrar, aunque esté ahí en un mar de logos, yo lo voy a encontrar porque me convence el candidato de ese partido, me convence la plataforma, etcétera. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy probable que los partidos tradicionales o los partidos ya conocidos son los que tiendan a permanecer y los partidos nuevos sean los que tengan más difícil pasar por este filtro, porque pues la gente no los conoce, puede generar desconfianza, etcétera. Entonces, probablemente tengamos un voto más orientado en ese sentido. Yo quisiera decir que, bueno, las investigaciones que se han hecho, el análisis que hemos hecho, bueno, diversas personas, incluida tu servidor, es que el electorado en Morelos es un electorado sofisticado, es un electorado demandante, es un electorado exigente y por eso hemos tenido muchísimas alternancias políticas, hemos tenido, no sé, muy buenos tiempos para el PRD en su momento, muy buenos tiempos para el PAN, para el PRI, ahora para Morena, pero eso no quiere decir que eso vaya a permanecer, porque el electorado también espera resultados y en función de ello los gobiernos generan decepción o generan premios. Entonces, va a ser muy interesante esta elección y también algo que hemos visto en Morelos es el peso de los candidatos. De repente hay partidos que prácticamente la gente no conoce, pero identifican al candidato y se van por el candidato, aunque sea de un partido muy poco conocido, ¿no? Yo creo que los ejemplos más recientes que hemos tenido, pues, los más visibles, por ejemplo, fue el de Cuauhtémoc Blanco con un partido nuevo, el PSD, cuando contendió para la presidencia municipal en el 2015 y ganó, y bueno, ya de ahí se proyectó, pero ahí evidentemente fue el candidato. Sí. Así es, Arturo, y bueno, pues va a ser muy interesante esta elección. Ahora, también esta elección, otro apunte que habría que hacer, es que esta elección va a revestir un particular desafío para los partidos consolidados, por ejemplo, que han venido a la baja, ¿no? Que es el caso del PRD y del PRI. Y, por ejemplo, en el caso del PRI, en la elección de hace 3 años de la gubernatura, el PRI solamente sacó el 6%, ¿no? Fue una caída abrumadora, brutal, y ese partido también en Cuernavaca sacó el 4%, por ejemplo, en la elección para presidente municipal. Entonces, esos niveles de votación los ubican ya con el riesgo incluso de pérdida de registro. Perder el registro. De perder el registro, exacto. Entonces, aquí esta elección va a ser muy interesante, primero para ver cuáles de esos partidos pequeños tienden a sobrevivir, cuántos de esos, yo creería que muy pocos, y también por el riesgo que esto va a implicar para estos partidos grandes que han venido notablemente a la baja, en el caso del PRI, donde, bueno, la votación para la presidencia de la República en Morelos estuvo alrededor del 13 o el 14%, sin embargo, para la gubernatura
se desplomó al 6%, y en el caso de la candidatura a la alcaldía se desplomó aún más al 4%. Entonces, vemos ahí también una respuesta del electorado, hay un voto diferenciado donde tienden ellos también a castigar o a premiar cuando hay buenos o malos candidatos. Y bueno, va a ser ahí también un desafío para estos partidos ver si pueden conservar el registro. Podrían estar hasta en riesgo de perder el registro. Hay quienes piensan que, bueno, probablemente partidos como el PRI o el PRD tocaron su fondo y bueno, ya de ahí es muy difícil bajar, entonces probablemente mejoren su votación, pero eso habrá que verlo ahora en la jornada electoral, mi estimado Arturo. Indudablemente que son escenarios muy importantes, muy interesantes que plantea Héctor Ibarra, Claudia, porque bueno, con su capacidad de análisis de Héctor, que conoce cómo se mueven los entretelones del poder político a nivel partidista, y que en muchas ocasiones aquí se habla, por ejemplo, se dice, en Morelos existe una gran democracia, hay tantos partidos políticos, la democracia se reafirma con tantas opciones o se diluye, Héctor. Claro. Y también, fíjate que otra consideración muy interesante de esta elección es que esta elección también es una especie de semifinal, ¿no? Es un sedazo para discriminar partidos porque hay que recordar que los partidos que la obtención del registro, la solicitud del registro de nuevos partidos se realiza cada 6 años después de las elecciones presidenciales y después, en este caso en Morelos, de las elecciones de gobernador. Entonces, quienes pierden el registro no van a poder participar en la elección, en la siguiente elección federal y estatal en el estado de Morelos del 2024, una elección importantísima porque, bueno, ahí elegimos presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador, Congreso del Estado y ayuntamientos. Entonces, quienes pierdan el registro no van a poder participar en esa contienda. Entonces, es una semifinal en términos de que ahora vemos pues muchos partidos, habrá que ver cuántos de ellos pueden sobrevivir para participar en esa contienda, que bueno, evidentemente para el estado de Morelos es mucho más importante que esta elección es desde luego que es importante por la conformación del Congreso del Estado y los ayuntamientos, pero obviamente la importancia de la siguiente elección pues va a ser mayor y ahí también es el diseño que tienen que esta legislación electoral para discriminar partidos y lograr un selectivo más reducido para esa siguiente elección y habría que ver cómo se van a reconfigurar esas fuerzas, qué va a pasar con esos liderazgos emergentes. Estos nuevos partidos van a movilizar nuevos electores, van a movilizar nuevos líderes, van a aparecer nuevos rostros. Estamos viendo, como son 22 partidos, estamos viendo que están buscando, no sé, candidatos conocidos, que tengan cierta presencia, que tengan cierto prestigio, que por lo menos tengan una buena imagen, ¿no? Una buena imagen en su apariencia personal. Y bueno, todos esos activos políticos que van a emerger, una vez que se diluyan estas opciones políticas, va a ser muy interesante qué va a pasar con ese capital político. Héctor, algo que te quiero preguntar ya a nivel federal. Indudablemente que a nivel federal entra otro concepto, que es el que se afiance el proyecto de la cuarta transformación con Morena o que se diluya igual. Sí, sí, sin duda, esta elección es importantísima para para este proyecto del gobierno federal, ¿no? Más allá de los discursos, más allá de tantas cosas que se han dicho en en la esfera federal, lo más importante van a ser los hechos. Entonces aquí para este proyecto del gobierno que encabeza López Obrador, pues va a ser fundamental eh, tentativamente mantener, no solamente a través de Morena, hay que recordar que Morena, pues en este caso viene con esteroides, porque no solamente es Morena, sino también viene con el respaldo Del PT. de tres nuevos partidos políticos. Bueno, tiene el respaldo del PT, que es el partido que conservó el registro, y del Partido Verde, que se convirtió en su aliado, y también viene con el respaldo de tres nuevos partidos políticos, que es Fuerza Social,
que es el partido Encuentro Solidario, que había perdido el registro bajo la denominación de Partido Encuentro Social, y también las redes progresistas, que es un grupo que procede de un grupo magisterial encabezado por el Baster Gordillo. Entonces estamos viendo ahí que Morena, pues bueno, no viene solo, ¿no? Viene con esteroides, viene acompañado de 5 partidos más, y enfrente, pues bueno, va a tener al PRI, al PAN y al Partido de Movimiento Ciudadano. Entonces, el hecho de que Morena no vaya solo, bueno, pues es la idea de que este régimen va a intentar por todas las vías posibles conservar la mayoría calificada que tiene en la Cámara de Diputados, que son las 2/3 partes del total de los diputados, o al menos mantener la mayoría simple, ¿no? 50% más unos. Y bueno, y el tercer escenario es que la pierda, ¿no? Que pierda la mayoría simple y que, bueno, se convierta en la primera minoría. Si pierde esa minoría simple, bueno, sí, veremos ahí probablemente un escenario de confrontación entre la Cámara de Diputados y el presidente de la República, y veremos un cambio bastante importante en la correlación de fuerzas, y ante ese riesgo es que vemos que ahora pues hay un frenesí en el gobierno federal por impulsar diferentes cambios a las leyes ante la posibilidad de que pierdan esa capacidad de controlar el Congreso. Así es. Bien, pues, buen análisis, Héctor. Te agradecemos mucho que hayas hecho este espacio en tu agenda y te invitamos a que el próximo viernes nos regales también otros minutos, aprovechando tu estancia aquí en la ciudad de la eterna primavera. Claro que sí, Arturo, con todo gusto. Un saludo para ti, para el auditorio, para Claudia también. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Ibarra, doctor Héctor Ibarra. Muchas gracias.